En este video vamos a ver el diseño de redes de acoplamiento tipo L. Una red de acoplamiento tipo L está conformada por un par de elementos discretos, generalmente por inductores y capacitores. Las opciones para conformar la red pueden tener todas las combinaciones posibles, es decir, yo puedo tener una red tipo L conformada por inductor-inductor, capacitor-capacitor o inductor-capacitor. Y el arreglo de estos va a depender de los valores de impedancia a acoplar. De manera general vamos a tener dos tipos de configuraciones tipo L. En la primera configuración tenemos que el valor de RL es mayor que Z0. Hay que recordar quién es RL. RL es la parte real de la impedancia que yo voy a conectar a ZL, donde ZL va a ser igual a RL más JXL. Entonces, esta RL, que es la parte real de mi impedancia que yo voy a conectar, la voy a comparar con la impedancia que yo voy a conectar en esta parte, es decir, Z0. En este caso, yo estoy suponiendo que Z0 también es un valor real. Cabe mencionar que estas redes tipo L no solamente pueden acoplar una impedancia real a un valor complejo, sino que pueden acoplar real con real, real con complejo, real con imaginario. Inclusive podemos acoplar impedancias complejas con impedancias complejas. Sin embargo, el método que vamos a ver aquí nos vamos a limitar a impedancias reales con impedancias complejas. Cabe mencionar que esta ZL puede ser también una impedancia puramente imaginaria. Entonces, RL, que es mi parte real, la voy a comparar con el valor de Z0. Si este valor de RL es mayor que Z0, voy a utilizar esta configuración. Y esta configuración me está diciendo que a ZL, vamos a leerlo esto de derecha hacia izquierda, a ZL le voy a conectar un elemento susceptivo, el cual puede ser un inductor o un capacitor. Eso va a depender de los valores de ZL y Z0. Puede ser un inductor o un capacitor en paralelo, y después de esto, entre este elemento y este, voy a conectar a un elemento en serie que puede ser tanto un inductor como un capacitor. De manera genérica, esta configuración podemos decir que siempre va a ser una combinación inductor-capacitor, siempre, ya sea que aquí utilice un inductor y aquí un capacitor, o acá un capacitor y un inductor. Para esta configuración, repetimos y puntualizamos, siempre se va a utilizar un inductor y un capacitor. La posición de este pues va a depender del diseño que nosotros queramos. Para el caso de que el valor real de la impedancia sea menor que Z0, yo voy a utilizar esta configuración, y esta configuración me dice: a ZL le vas a conectar un elemento reactivo en serie que puede ser un inductor o un capacitor, y a este le vas a conectar en paralelo un elemento susceptivo que también puede ser un inductor o un capacitor. A diferencia de esta configuración, en esta configuración sí se pueden dar todas las combinaciones posibles, es decir, yo puedo tener aquí inductor-capacitor, inductor-inductor, capacitor-capacitor, capacitor-inductor. En este, nuevamente repetimos, aquí siempre va a ser o inductor y capacitor o capacitor e inductor. Aquí no se van a dar las combinaciones inductor-inductor o capacitor-capacitor, pero esta combinación sí se puede dar. Para el caso en que tenemos que RL es mayor que Z0, es decir, la primera configuración, yo tengo que el valor de la susceptancia que se va a conectar en paralelo está dada por esta expresión. Aquí podemos observar que esta expresión tiene un signo más menos, es decir, XL más menos todo este producto entre este denominador, ¿sí? Entonces yo voy a obtener dos valores de B. B1 vamos a suponer que lo agarro con el signo positivo, y B2 lo calculo con el signo negativo.
Cabe mencionar que esta expresión ya está separada en complejos, en imaginarios y reales, por lo cual XL simplemente se va a sustituir el valor que yo tenga en la parte imaginaria de mi impedancia de salida. No voy a integrarle ningún valor J. La J ya está separada en la ecuación. Vamos a hacer un ejemplo más adelante para especificar lo que vamos a utilizar en esta expresión. Para el caso de la reactancia que se necesita, yo voy a utilizar el valor de B para calcular X. Entonces, si yo tengo dos valores de B, B1 y B2, con B1 yo calculo X1 y con B2 yo calculo X2, por lo cual yo voy a tener dos redes posibles y las dos son realizables y funcionales para acoplar una impedancia a una frecuencia específica. Entonces vamos a tener esas dos soluciones, por lo cual B1 me conformará a X1 y B2 me va a conformar a X2. Entonces, las redes conformadas por B1 y X1, esa es una red, y B2, X2 se transformarán en capacitores e inductores dependiendo del signo que le corresponda del resultado. Es decir, un capacitor, dependiendo cómo esté conectado, puede representar una susceptancia o una reactancia. Lo mismo para un inductor, dependiendo cómo esté conectado. Por ejemplo, si de las ecuaciones que yo observé anteriormente sale que el resultado de X, ya sea X1 o X2, es mayor que 0, es decir, es positivo, entonces ese valor de reactancia positivo me va a dar un inductor y ese inductor yo lo calculo con esta expresión L igual a X entre 2pi por F. Si el valor de X de las ecuaciones anteriores es negativo, entonces me va a representar un capacitor y el valor de esa capacitancia es igual a 1 sobre 2pi F por X. Ahora, para el caso de la susceptancia, si la susceptancia BI es positiva, entonces me representa un capacitor y lo calculamos con esta expresión. La capacitancia va a ser igual a ese valor de susceptancia B1 o B2 entre 2pi por F. Pero si el valor de la susceptancia es negativo, entonces me representa un inductor y su valor lo calculo como L igual a 1 sobre 2pi F por el valor de esa susceptancia. Para el caso en que RL es menor que Z0, ahora utilizamos la otra expresión, la otra configuración. En este caso, nuevamente voy a tener dos redes posibles, calculando X1 y B1. Vamos a proponer que X1 y B1 las vamos a tomar con el signo positivo y esa me va a conformar mi primera red. X2 y B2 con el signo negativo y esa me va a conformar mi segunda red. Ambas redes nuevamente son posibles y son totalmente funcionales. Entonces, al igual que en el caso anterior, va a depender el signo que tenga yo en X o el signo que yo tenga en B para determinar si este es un inductor o un capacitor. Es decir, por ejemplo, si en esta expresión yo utilizo a X con el signo positivo, entonces yo voy a tener la raíz de RL por Z0 menos RL menos XL. Entonces, si este resultado me diera a mí negativo, a pesar de que yo utilicé el signo positivo, eso quiere decir que el elemento que yo voy a representar va a ser un capacitor. Si yo utilizo el signo negativo, pero todo esta operación me resulta negativa, entonces tendría yo negativo con negativo, me daría positivo, entonces esta X me representaría un inductor. Lo que queremos decir aquí es, no importa qué signo utilice yo aquí, no necesariamente si yo utilizo el signo más, quiere decir que todo me va a salir positivo, o si utilizo el signo menos, quiere decir que todo me salga negativo.
tengo que resolver toda la expresión en ambos casos para ver si el elemento X o el elemento B se transforma en inductor o en capacitor. Y las combinaciones son exactamente las mismas que las mostradas en el cuadro anterior, es decir, esto. Entonces, con las ecuaciones, nuevamente calculamos ya sea L, C, dependiendo los valores de X y de B. Por ejemplo, vamos a acoplar mediante redes tipo L una carga ZL igual a 10 más J 50 ohms con una impedancia Z0 igual a 50 ohms a una frecuencia de 500 MHz. El primer paso pues, es comparar RL con Z0. Aquí RL sabemos que es la parte real de mi impedancia, en este caso RL vale 10 ohms y Z0 vale 50 ohms, por lo que tenemos que RL es menor que Z0 y yo voy a tener que utilizar esta configuración. Es decir, a ZL le conecto primero un elemento en serie y luego un elemento en paralelo. ¿Qué elemento conectar? Hasta el momento no lo sé, hasta no calcular X y hasta no calcular B y ver cuáles son los signos que le sale a cada uno de los elementos. Voy a utilizar estas expresiones como ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces aquí RL vale 10, Z0 vale 50, menos RL nuevamente vale 10, menos XL vale 50. Ojo, no voy a poner J50, las expresiones ya están separadas en real e imaginario, por lo cual la J ya no se utiliza, solamente voy a utilizar el valor 50. Si aquí en vez de ser más J50 fuera menos J50, yo tendría aquí menos 50, lo que me daría un valor positivo, pero bueno, ese nada más es una ejemplificación. Entonces, XL valdría 50, Z0, nuevamente, el valor de 50, RL 10, con este signo me saldría menos 10, RL nuevamente 10 y Z0 50. Resolviendo las ecuaciones sustituyendo los valores, yo tengo que para el primer caso X1 vale menos 30 ohms, B1 0.04 Siemens, por lo cual yo veo aquí que X1 es negativo, B1 es positivo. Para el caso de X2 nos da menos 70 ohms y B2 me da menos 0.04 Siemens. Entonces yo aquí tengo que X2 es negativo y B2 es positivo. Entonces voy a considerar primero la primera red que está conformada por X1 y por B1. Como X1 es negativa, esta me va a representar un capacitor. Entonces, si empleamos la ecuación correspondiente, que es esta, yo voy a tener que me va a dar un valor de 12.7 picofaradios. La frecuencia son los 500 MHz a la cual estoy diseñando. X es 30 y 2pi. Aquí ya no utilizo el signo, ¿por qué? Porque aquí ya lo estoy considerando en la ecuación, lo que me está representando. B1 es positiva, por lo cual me va a representar un capacitor. Entonces, empleando esta fórmula, yo tengo que el capacitor es C2 10.6 picofaradios. Entonces, aquí podemos observar que la primera red me sale capacitor, capacitor. De acuerdo a la configuración, X será negativa, me daba un capacitor, B era positiva, me daba otro capacitor. Entonces yo tengo este capacitor, 12.7, que fue el primero que calculamos, a partir de X, y el segundo de 10.6 a partir de... Simulamos cuando no tenemos una red de acoplamiento y podemos observar que cuando no existe red de acoplamiento, el poner Z0 con ZL directamente, el parámetro S11 ronda menos 1.7 dB. Eso quiere decir que no está acoplado, que está muy cerca al cero. Y acuérdense que mientras más cerca al cero,
más desacoplado está el sistema y por lo tanto la energía que entra por aquí se va a regresar, no va a llegar a este elemento. Pero cuando utilizo la red de acoplamiento, puedo observar que en 500 MHz yo alcanzo un acoplamiento de menos 15 decibeles. Entonces yo puedo indicar aquí que mi red está ayudando a acoplar. Ahora, ¿qué pasará con la segunda red que calculamos? Yo tenía que el valor de reactancia es de menos 70 ohms y el de susceptancia de menos 0.04 Siemens. Nuevamente tenemos que X2 por ser un valor negativo representa un capacitor y B2 representa un inductor. Entonces se tienen los siguientes valores. C3, 4.54 picofaradios, esto es aplicando la fórmula que ya mencionamos anteriormente. Cuando X2 es negativa, obtenemos el capacitor. Y cuando B2, que es negativa, me representa un inductor, entonces yo obtengo este valor, L1 igual a 7.95 nanohenrios. Nuevamente considerando la red, X es negativa, es un capacitor, B es negativa, entonces es un inductor. Entonces tenemos aquí la siguiente fórmula. Aquí corregí la expresión, había capturado el circuito anterior, pero este es un capacitor de 4.54 picofaradios y un inductor de 7.95 nanohenrios. Simulamos y podemos observar que nuestro coeficiente de reflexión a una frecuencia de 500 MHz me presentan valores muy por debajo de 40, menos 60 decibeles, por lo que yo puedo decir que está perfectamente acoplado y si podemos observar este comportamiento es mucho mejor que en el caso de la primera red. Ambas funcionan, sin embargo, yo utilizaría esta segunda red porque se acopla mucho mejor, pero algo que se debe tomar en cuenta a la hora de construir una red tipo L es la existencia de los elementos. Si yo no puedo encontrar, lógicamente, un inductor de 7.95 nanohenrios, voy a tener que utilizar el más cercano a este valor. Lo mismo para el caso del capacitor. Puede ser inclusive que los valores de los elementos que encuentre más fácil comercialmente fueran los de la primera red, por lo cual tendría que utilizar esa red en lugar de esta, porque si los valores de los elementos se modifican considerablemente, entonces la red no va a funcionar y no va a acoplar a la frecuencia que a mí me interesa. Veamos un segundo ejemplo. Ahora vamos a acoplar una carga ZL de 80 menos J60 ohms, igual con una impedancia de 50 ohms. Ahora lo vamos a hacer a una frecuencia de 1 GHz. Nuevamente procedemos y comparamos RL. RL en este caso vale 80 ohms, Z0 vale 50, por lo que yo veo que en este caso RL va a ser mayor que Z0 y ahora tengo que utilizar esta configuración. Primero un elemento en paralelo, acuérdense que leemos de derecha hacia izquierda. Primero un elemento en paralelo y luego un elemento en serie. Y voy a utilizar estas expresiones donde voy a calcular primero B1 con el signo más y con ese B1 calculo X1, B2 la calculo con el signo menos y con ese B2 calculo X2. Sustituimos los valores, bueno, aquí recordar nuevamente, RL vale 80, XL vale menos 60, nuevamente no incluimos la J en la expresión, esa ya está incluida en la separación de variables que se hizo para obtener estas fórmulas. Entonces XL se pone menos 60, RL 80 y Z0 50 para ambas expresiones. Para el primer caso, yo tengo que B1 es de 0.0038 Siemens y X1 es de 61.23 ohms, ambos positivos. B2 es menos 0.0158 Siemens
y X2 de menos 61.23 ohms, ambos negativos. Para el caso de la primera red, conformada por B1 y X1, se tiene que B1 es un capacitor y lo representamos con esta fórmula. Obtenemos su capacitancia sustituyendo el valor de B1, que es de 0.0038, 2pi por F, donde F en este caso ahora es de 1 GHz. C1 nos da de 0.604 picofarads. X1 representa un inductor porque es positiva y lo encontramos con ese valor. X, que vale 61.23 entre 2pi por F, donde F es de 1 GHz, por lo que nos da un valor de L1 igual a 9.74 nanohenrios. Ponemos la red, el capacitor en paralelo, el inductor en serie, como depende de la configuración que estamos utilizando. Simulamos y podemos observar que presenta un buen acoplamiento en 1 GHz, llegando a valores por debajo de menos 60 decibeles en la frecuencia que yo estoy diseñando. Ahora, ¿qué pasa con la segunda opción? Yo tengo que B2 es negativo con este valor y X2 es negativo con este valor, por lo que B2 me va a representar un inductor. Lo calculo con esta expresión y me da de 10 nanohenrios aproximadamente. X2, como es negativo, me representa un capacitor y lo obtengo con esta expresión C igual a 1 sobre 2pi Fx. Y sustituyendo los valores me da un valor de 2.6 picofaradios. Recordando la configuración nuevamente, yo tengo que ahora el inductor está en paralelo y el capacitor ahora está en serie. Simulamos y obtengo esta respuesta. Ahora podemos observar que ambas respuestas, tanto para la primera red como la segunda, presentan muy buenos resultados. Y cómo decidir cuál utilizar. Nuevamente aquí me enfocaría en ver qué elementos puedo conseguir comercialmente para poder construir mi red de acoplamiento. Entonces, la red de acoplamiento tipo L la voy a configurar con elementos inductivos y capacitivos, y la implementación física pues va a depender del valor de los elementos que yo pueda conseguir comercialmente. Cabe mencionar que estas redes de acoplamiento tipo L no se utilizan para frecuencias relativamente altas. Relativamente altas me refiero a valores mayores de 2.5 3 GHz, y eso cuando ya se utilizan elementos de capacitivos e inductivos de montaje superficial de muy alta calidad. Más allá de los 3 GHz yo no recomiendo utilizar estas redes tipo L, aunque sean inductores y capacitores de muy alta calidad, puesto que ya empiezan a presentar fenómenos de segundo orden totalmente no deseables. Para ese caso utilizamos otras redes de acoplamiento que vamos a ver después.